Mujer Latina Today o Mujer Hispana Today. Estamos acá desde Miami University con Raiza Gorgojo Iglesias. Bienvenida a Mujer Latina Today. Raiza, ¿dónde eres y por qué estás aquí en los Estados Unidos? ¿De dónde vienes? Sí, pues yo soy del norte de España, de una región pequeñita que se llama Asturias, y vine a Estados Unidos con una beca para hacer un máster. ¿Un máster de? Español. Cuéntame de tu impresión, porque una de las cosas que cuando uno llega, como tú, vienes a ser hispana. Tú no eras hispana, ¿no? No. ¿Cómo te sientes en esa transición que te ha tocado, lo que te ha tocado aprender? Porque es la primera vez que has venido a los Estados Unidos, que vienes a los Estados Unidos. Sí, de hecho es la primera vez que salgo de Europa y fue muy curioso porque yo nunca me había sentido hispana. Yo siempre era asturiana dentro de España y dentro de Europa pues española, pero siempre hablando mucho de mi tierra, de Asturias. Y aquí de repente llegué y no solo era hispana, sino que también algunos me consideraban hasta latina, cosa que para mi identidad era muy ajena. Para mí los latinos eran los hispanoamericanos, no yo. Y hispana, pues realmente sentirme, no me siento hispana solamente por el hecho de hablar español, pero si tengo que elegir una identidad a la que pertenezco, yo me siento más identificada con los hispanos que conocí en Estados Unidos que con los propios estadounidenses. Identidad. Cuéntame, ustedes como españoles, como asturiana, empezando porque somos latinos, ¿cómo se manejan ustedes con el término eso latino y hispano? Porque es bien difícil. Sí, sobre todo porque ya no es una cosa de ser latino como hermandad española, latinos, no. Aquí el término latino, una anécdota que me ocurrió el otro día, es que fui a cenar con unas amigas, salí y vi a un compañero de clase que sus padres son hispanos y hablé con él en español y un amigo suyo empezó a decirme, oh, latina, latina caliente. Pues aquí ser latino implica ciertas cosas, implica que si eres una mujer tienes que ser súper explosiva, que tienes que saber bailar, que tienes que saber, pues también cocinar, pero cocinar tacos y este tipo de cosas que los estadounidenses conocen, ¿no? Es como una especie de prototipos a los que yo no pertenezco, pero tampoco creo que los latinos, una persona nacida en Argentina o en Venezuela o en México, respondan. Es muy difícil, a nosotros nos toca esa parte de las etiquetas que tenemos. Sí. ¿Cuál es la etiqueta que has visto y que, además de esa, de los hispanos que no te gusta y que tratas de eliminar en el día a día? Sí, pues creo que una de las que más me molestan es que los hispanos o los latinos o los españoles o todos, no lo sé, que somos vagos. Eso me molesta muchísimo porque yo no soy una persona vaga, mi familia es muy trabajadora, a mí siempre me inculcaron que tenía que trabajar y de hecho las chicas y los chicos que conocí pues con raíces hispanas, nacidos o no aquí, no me parecen vagos, de hecho me parecen bastante más trabajadores que la media. Bilingüismo, hablemos del bilingüismo, porque Sí. aquí estamos hablando y luchando porque nosotros como hispanos, para mantener nuestras raíces también, pero la importancia de que, ¿por qué no podemos hablar español, ¿no? En una sociedad que nos ve español, que quiere ser monolingüe. Ustedes que vienen de España, que tú hablas asturiano, ¿cómo creciste tú con con tu lenguaje, con tu bilingüismo? ¿Y cómo ves la diferencia con aquí en los Estados Unidos en relación a cómo ven el bilingüismo en español, ¿no? En inglés y español? Pues mi caso, a diferencia de otras naciones históricas españolas como Galicia, Cataluña, País Vasco, donde el bilingüismo es oficial, reconocido e incluso protegido, en mi caso la lengua asturiana o el bable no está ni reconocido ni protegido. De hecho, cuando hablas asturiano fuera de un ámbito familiar o en tu pueblo o en tu ciudad, si vas a una ciudad grande o en ciertos ámbitos, se considera como algo, como que eres inferior, como tipo, mira, esta estúpida que viene del pueblo, no lo sé, que es pastora o algo así, ¿no? En ese sentido tal vez es un poco como lo que le sucede a los hispanos aquí, que cuando hablan español es como, ay Dios mío, mira que aprenda mi lengua, que es mi país, ese tipo de cosas, ¿no? Pues creo que en ese sentido también, yo por ejemplo asturiano lo hablé en mi colegio y en mi casa hasta que tenía pues, unos 15 años, pero muy normal, es decir, las tareas del colegio las haces en castellano puro y duro, bien escrito, jamás aprendí a escribir asturiano, pero no había ningún problema hasta que llegué ya a los 2 últimos años de la educación, antes de ir a la universidad, donde ahí sí que se censuraba hablar asturiano en el colegio. En la universidad, impensable hablar asturiano, a pesar de que
en la universidad es reconocido y es siempre como una lengua estigmatizada, un poco como sucede aquí con el español. Qué similitud, una gran semejanza, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, el caso del Spanglish aquí, que es muy conocido, ¿no? Pues gente que cambia sus códigos porque a veces tienes la necesidad de explicarte de una manera o de otra. En mi caso sucede lo mismo y se dice que nosotros somos hablantes de una cosa que se llama amestao, que es un mix, una mezcla entre el asturiano y el castellano, y tú utilizas las palabras que más te convienen en ese momento. Por ejemplo, a mí, para hablar de mis emociones personales, es muy raro hablarlas en castellano, las prefiero en asturiano, pero eso no significa que dentro del mismo discurso, aunque esté hablando en asturiano, no necesite usar el castellano a veces. ¿Qué estás estudiando? ¿El lingüismo? Español, estoy estudiando lingüística y literatura, pero voy a hacer mi tesis en lingüística. ¿Tú cómo ves eso del Spanglish aquí, que ha sido muy criticado en los Estados Unidos y que Sí. es algo que no se puede de una forma u otra ignorar? ¿Qué sientes tú de eso? Pues al principio cuando estaba en España, sobre todo por la educación que me dieron, a mí en la facultad me dijeron que el Spanglish era un síntoma pues como de mala educación, de gente que no había tenido una instrucción formal y entonces mezclaba y no sabía qué cosa era cada cosa. Pero cuando vine aquí, bueno, a mí para empezar esta definición ya me parecía que tenía que cuestionarlo un poco porque, no lo sé, escindir a la gente o clasificar a toda la gente. Es como interpretar que desde nuestro punto de vista europeo, que todos los latinos que vienen a Estados Unidos, pues que son unos ignorantes. O sea, para empezar esa definición ya la metí entre comillas. Pero cuando vine aquí me pareció muy curioso porque era como mi caso con el asturiano. Es decir, pues tal vez exista el caso de gente que, no lo sé, que mezcle las lenguas porque no tenga una instrucción formal o no lo sé, no lo sé. Pero el caso de gente que yo conocí, pues es que te sirves de lo que necesitas en ese momento para expresarte. ¿Tú sientes que es muy difícil cambiar lo dos? Por supuesto. Y yo cuando hablo en castellano, bueno, meto muchísimas cosas en asturiano, muchísimas. Es imposible, es que es imposible separarlo. Ahora que estás acá y primera vez que vienes a los Estados Unidos, Sí. Cuéntame de cómo te perciben a ti, cómo sientes que te perciben como asturiana, como hispana, como europea, ¿cómo te ven? Pues me ven distinta, me ven que hay algo raro en mí que no saben qué es. Porque no entro en la categoría de norteamericana, de estadounidense, pero tampoco entro en la que ellos tienen en su mente como de latina o de hispana o yo qué sé. Y pues ahora mismo mi situación aquí es relativamente buena, estoy a gusto. Pero mi primer semestre fue una pesadilla. Se cuestionaba pues desde mi manera de vestir, porque obviamente vengo de otro continente. Tengo costumbres distintas, me visto de un modo distinto, hablo de un modo distinto y pienso de un modo distinto. Yo nunca creí que eso fuese un problema, porque no lo sé, más o menos somos todos occidentales. Mi cultura yo no la veo como algo exótico. No es como si fuese pues algo que para mí que es exótico es la India o el Japón. Creo que Europa y América tienen bastante en común. Aquí parece ser que no. Y se me cuestionaba todo. No me sentí nada a gusto. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo pudiste sobreponer o sobrellevar cómo lo lograste superar? Pues centrándome en los estudios y pues hubo gente que sí que me apoyó y con paciencia. Pero una de las cosas más duras fue que se me cuestionase por mi apariencia, y otra cosa que me fastidió muchísimo fue la cuestión del inglés, porque yo nunca tuve problemas yo estudié 5 lenguas, bueno 4 y hablo español, ¿no? Nunca tuve ningún problema para comunicarme, viví en Italia, estudié en Portugal, en Irlanda, nunca tuve vergüenza, nunca tuve reparo, y aquí de repente a cada palabra que decía o se me corregía el acento, o lo estaba haciendo mal, o no lo hacía adecuadamente, y puedo entender que estoy en un sitio donde no todo el mundo tuvo contacto con personas extranjeras, donde no todo el mundo viajó fuera, puedo entender que sean cerrados, ¿vale? Pero incluso gente que estudia español critican mi modo de hablar inglés y me dan ganas de contestarles. Yo cuando te oigo a ti no eres Cervantes, tú también tienes acento cuando hablas. Y me parece increíble que se juzgue a una persona porque está hablando en otra lengua y tenga acento o cometa una incorrección. ¿Tú crees que se nos juzga por el acento a las personas? Oh, muchísimo. Y yo me siento muy condicionada cuando hablo. ¿Te ven como una mujer inculta cuando tú sientes que te miran el acento así? Sí. Porque te miran así como... y yo no solo yo, y no solo es una cuestión latina, conozco una chica italiana que está enseñando en esta universidad, una estudiante graduada, y le ha ocurrido que sus alumnos se han reído de su inglés, y ella ha dicho: cuando tú hables 4 lenguas como yo, me miras a la cara. Y es lo que a veces tengo necesidad de decir. Yo hablo español, hablo asturiano y he estudiado otras 4 lenguas, inglés. Mírame a la cara cuando estés en mi situación.
De descargar una etiquetica, sí. Sí, es como que se presupone que por el hecho de ser extranjeros, y ya no sé si es solamente hispano, creo que es por el hecho de ser extranjero ya eres inferior, cuando en ciertos casos no Entonces, son- ¿tú te sientes de una forma u otra extranjera? Oh, muchísimo, muchísimo. O sea, que no te extranjera. sientes así como, "Ay, yo estoy aquí". No, no, y cuando viví un año entero en Italia ahí me sentí parte de la ciudad, aquí no. Bueno, con esta conversación tan interesante me vas a seguir invitando a seguir conociendo todo esto que estamos pasando, porque así lo pasas tú de una forma u otra, nos está pasando a nosotros, nos sigue ocurriendo. Te deseamos mucha suerte, todo lo mejor, algo Gracias. adicional que te gustaría compartir. No, solamente muchas gracias por darme la oportunidad porque creo que es necesario que se sepa cómo nos sentimos. Bueno, muchísimas gracias.